Pasemos a otro ejemplo, muchachos. Entonces, un método puede invocar otros métodos del mismo objeto. Entonces, eso es posible en la programación orientada a objetos, usando algo que se conoce como el identificador self. No sé si ustedes han visto en algunos lenguajes de programación aparece la palabra self o la palabra this. ¿Sí lo han visto o no? Bien. Entonces, ese self o ese this, básicamente lo que se va a referir es al objeto con el cual estoy haciendo la invocación inicial. ¿Sí? Entonces, tenemos que darle ese significado a el momento en que aparezca ese self o ese this. Entonces, miren acá, aquí hay un ejemplo. Esta es una clase que se llama odd even, ¿sí? Impar y par, que extiende de object. Tenemos un método de inicializar que no tiene argumentos y como todo método tiene que retornar algo porque tiene que retornar una expresión, pues va a retornar uno. ¿Sí? No importa qué retorne, esto va a retornar uno. Tenemos el método even, que recibe un valor n, y pregunta que si ese n es 0, entonces retorna 1. ¿Sí? O sea, me pregunta si n es 0, quiere decir que es par. Bien. De lo contrario, lo que va a hacer es que va a invocar a self. Miren que aquí no tengo más objetos. Entonces le estoy diciendo, vea, del objeto con el cual invoqué, de self, o sea, del objeto mismo, invoque a odd, pero invoque a odd restándole 1 a n. Y aquí está el método odd, que recibe un valor n, y este pregunta que si n es 0, entonces retorna 0. De lo contrario, lo que va a hacer es que va a enviar un mensaje o va a invocar a even, ¿cierto? Del mismo objeto de self, ¿cierto? Y le va a enviar n-1. O sea que entre estas dos se van a llamar y van a ir restando hasta que una de las dos llegue a 0 y en ese momento va a retornar 1 o 0 dependiendo si el número es par o impar. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo de cómo utilizarlo. Creamos el objeto 1 con un nuevo, está instanciado con la clase odd-even. Y luego le preguntamos, le invocamos el método odd con el número 13. Y entonces eso me dice si 13 es par o impar. Aquí estamos preguntándolo si es impar. Vamos a ver si me lo pega bien. Mire, entonces le preguntamos si el 13 era impar y me dijo que sí, efectivamente. Preguntémosle si el 12 es impar y me dice que no. Preguntémosle que eh, si el 13 es even, y entonces me dice que no es par, y preguntémosle que si el 12 es even. Entonces me dice que sí es impar. Ve que sí es par, perdón. ¿Ok? Entonces lo bonito de esto es que aquí, dentro de nuestro lenguaje, miren que nosotros el self no lo definimos o no lo hemos definido en la gramática hasta ahora, ¿sí? Pero vamos a tener que definirlo. Definir algo que cuando se encuentre self o la palabra self, estamos refiriéndonos al objeto como tal. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Preguntas hasta allí, chicos. ¿Alguna pregunta? Interesante, ¿no? Miren todo lo que se va a poder hacer con este lenguaje de programación. Obviamente yo puedo hacer cosas mucho más complejas que esta. Eso es simplemente para tratar de darle semántica. Aquí ya nos apareció la palabra self y eso también tenemos que incluir. Vamos a ver algunos ejemplos de herencia. Entonces, la herencia lo que va a hacer es permitir que el programador defina nuevas clases como una modificación incremental de clases existentes. Si una clase C2 extiende de una clase C1, se dice que C1 es el padre de C2 y que C2 es el hijo de C1. Como la herencia define a C2 como una extensión de C1, esta última debe estar definida antes que C2. ¿Listo? En nuestro lenguaje, digamos que esa va a ser una limitante. Si yo tengo una cadena de herencia y yo tengo que C2 extende C1, entonces C1 tiene que estar definida arriba, porque yo como eso lo tengo que poner en una estructura de datos, yo eso voy a leerlo secuencialmente. ¿Bien? Entonces, si C2 extiende de 1, C1 tiene que estar arriba en esa escrita, y eso porque si no, no la voy a poder encontrar. Es por eso que se introduce una clase object sin métodos o campos. Aquí está la explicación de por qué pusimos esa clase object, y esa clase object va a ser una clase que no tiene ni métodos ni campos.
sino que es una clase de la cual algunas clases van a heredar, ¿sí? Entonces, de esta clase van a heredar todas las clases que se vayan a crear, ¿sí? Además, como Object no tiene el método initialize, o sea, Object no va a contener el método initialize, quiere decir que yo no puedo instanciar dicha clase. Yo no puedo crear un objeto de la clase Object, porque no va a tener el método initialize. No va a tener ni métodos, no va a tener ni campos. Y al no tener métodos, no va a tener el initialize, luego yo no puedo crear un objeto de Object. Sí puedo heredarla, pero no la voy a poder crear. Digamos que eso es lo que queremos que signifique. Entonces, aquí hay un ejemplito. Tenemos la clase C1 extiende de object. Aquí hay dos campos, X y Y. Aquí hay un initialize que no hace nada. Aquí hay un método que se llama setX1, que setea X con un B que llega acá. Sety1 que setea B con esta B que se invoca acá. Aquí hay unos métodos get X1 que obtiene la X y la Y. Bien. Luego por aquí tenemos la clase C2 que extiende de C1. Tenemos un campo Y, o sea, esta clase C2 extiende de la clase anterior, de esta C1. Entonces noten que en C2 hay un valor Y, pero en C1 también hay un valor Y. ¿Ok? Aquí hay un método que dice sety2, y entonces aquí recibe un valor B, y dice set Y igual a B, ¿cierto? O sea que si yo invoco este método, lo que se va a terminar seteando es esta Y de aquí, ¿sí? Luego aquí hay un método que me dice obtenga x2 y me dice retorne x. Pero entonces ustedes se fijan aquí, aquí no hay x. Pero como esto extiende de la clase C1, entonces él tiene que ir a buscar el x aquí en C1 y me tiene que retornar el valor de esta x de acá, porque estamos hablando de herencia. Luego aquí tenemos el método getY2, que este retorna el valor de y. Y entonces él viene y busca aquí quién es y y se le encuentra aquí. Si aquí no apareciera y, tendría que irlo a buscar en C1. Y en C1 pues efectivamente hay una y. Si yo quisiera acceder a la y de arriba, entonces tendría que hacer un super llamado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más rato. O sea, tendría que llamar un método de la superclase. ¿Ok? Eso lo puedo hacer. Eso es una forma de hacerlo, pero pues hay varias formas de hacerlo. Voy a, voy a tomarle un pantallazo a esto. Lo tengamos acá. Entonces, pongámoslo por aquí un costadito. Esta cosa nunca me deja ajustar el tamaño. Bueno, démoslo así. Entonces aquí ya hay un LED que lo que me va a permitir es pues darle trámite a estas cosas que están acá arriba. Entonces vamos a tratar de ver cómo se comporta este programa. Creamos el objeto 2 de la clase C2, es decir, que ese objeto lo creo referenciando a esta clase C2. O sea que internamente, si yo dibujara ese objeto, voy a tratar de dibujarlo. Voy a dibujar el estado de ese objeto. Entonces, ese objeto vendría viéndose así, ¿no? Más o menos así. Entonces, por acá, como lo cree la clase C1, entonces él tiene un valor Y, que va a estar por acá. Este es Y. Uy, eso me parece como una X. Vale, lo escribo aquí así. Y. Y este Y está en la clase C2. ¿Sí? Y aparte de eso, como esto tiene una cadena de herencia, entonces este señor también va a poder ver un X y un Y que están en la clase C1. Eso es una representación, ahí más o menos, luego vamos a ver cómo lo representamos bien. ¿Listo? Esto es la clase C1 y aquí hay un X y un Y. Un X y un Y. Listo. Ese es más o menos el objeto representado, ¿sí? De memoria. ¿A qué se les parece esto, muchachos? ¿Qué me dice?
¿Qué les parece eso? Ambientes. Miren, eso no es nada más que un ambiente, ¿cierto? Entonces había un ambiente inicial con X y Y, le tengo que agregar información adicional, ¿cierto? ¿Cuál es la clase? Cosas así, ¿bien? Y esto lo extiendo con otra Y que tiene un C2. O sea que si yo voy y busco CT de Y, él se encuentra primero esta Y, ¿cierto? Y CT a S. Busque quién es Y, entonces viene y la busca acá. Y así sucesivamente. Busque quién es X, no está aquí, entonces viene y la busca acá. Y si no está acá, entonces va al ambiente vacío y dice, vean, no la encontré. O sea que por ese lado va la cosa. Bueno, entonces me dice, bueno, creemos el ambiente, creemos el objeto O2. Entonces, miren que aquí O2 no tiene método inicializar, ¿sí? O sea que él no va a inicializar nada. ¿Listo? Entonces no sucede nada. Ahora bien, aquí dice begin. Invoque a set x1 con un 101. Entonces él viene acá y busca si aquí está set x1. Entonces usted pregunta, ¿usted es set x1? ¿Este señor de aquí? No. ¿Este señor de aquí es set x1? No. ¿Este señor aquí es set x1? No. Como no es ninguno de estos señores, ¿qué hace? Él dice, bueno, miremos a este señor si extiende de alguien. Ah, sí, él extiende de ese 1. Entonces él viene y los busca acá y pregunta, ¿este initialize es set x1? No lo es. Este señor es set x1, sí lo es. Y entonces lo que va a hacer es que va a setear a x con b. O sea que a x la va a setear con 101. O sea que aquí esta x la va a setear con un 101. ¿Sí? Ahí la seteo con un 101. Luego dice, vea, invoque del objeto O2 set y1 con 102. Entonces él viene acá y empieza a buscar. Usted es set y1. Te tapo el lapicito acá. Y pregunta, ¿usted es set y1? No, no soy. ¿Usted es set y1? No, no lo soy. ¿Usted es set y1? No, no lo soy. O sea que va a tener que manejar algo parecido como una lista donde voy a buscar estas cosas. Como no es ninguno de estos, vengo y miro acá. A este señor era de C1, ¿cierto? Entonces viene y pregunta aquí, ¿usted es set Y1? No. ¿Usted es set Y1? No. ¿Usted es set Y1? Sí. Ah, bueno, vea, le están diciendo que setea Y con B, ¿cierto? Setea Y con B, pero el Y de la clase C1. Entonces él viene acá y el Y de la clase C1 aquí lo va a setear. Y lo estamos seteando con, ¿qué valor? Con 102. 102. ¿Cierto? El Y de la clase C1. Ahí lo seteé. Ok, muy bien. Luego él me dice acá, vea, invoque a set Y2 con 999. Set Y2 con 999. Entonces él viene aquí a C2 y dice, ¿usted es set Y2? Sí, yo soy set Y2. Entonces setea Y con B, pero setea el Y de la clase C2. Entonces se viene para acá y aquí en el Y de la clase C2 le va a poner 999. Esto es una aproximación al objeto. Pero miren que el objeto, yo en algún momento voy a tener que recorrer unos ambientes y unas cosas y armar ese objeto. Es muy parecido a lo que ustedes ya saben. Entonces, listo, ahí ya seteamos eso. Entonces luego me dice, vamos a hacer una lista con 4 valores. Y entonces en esa lista invoque a getX1. Entonces él viene acá y pregunta, ¿usted es getX1? No. ¿Usted de aquí es getX1? No. ¿Usted es getX1? No, no está aquí. Entonces, señor hereda de ese 1, va a buscar ya getX1 a ver si lo encuentra. ¿Usted es getX1? No. GetX1? No. GetX1? No. ¿Este señor es getX1? Sí. Y me retorna el X de la clase C1. Entonces viene acá, el X de la clase C1 es 101. ¿Sí? Miren que esto me retorna 101. ¿Ok? Luego aquí me dice, vea, invoque a getY1. Entonces él viene y pregunta, ¿usted es getY1? No. ¿Usted es getY1? No. ¿Usted es getY1? No. Viene acá y va buscando hasta que lo encuentra aquí. Ahí. Y entonces aquí encontró getY1, ¿cierto? Y me tiene que retornar el Y de la clase C1. Entonces, el Y de la clase C1 es 102. Y este señor aquí me retorna efectivamente un 102.
Bien. Luego aquí me dice, invoque a get x2. Lo mismo. Pregunta si este señor es x2. Pregunta si este señor es x2. Y me dice, sí, yo soy get x2. Entonces me dice, vea, retorne el x que está en C2. O que arranque a buscar los de C2. Y entonces él se viene para acá y dice, aquí, en esta parte, ¿está el X? No. Como no está, entonces pasa al siguiente, en la cadena de herencia. ¿Aquí está el X? Sí, vale 101. Entonces, ese señor me retorna 101. Por último, aquí me dice, vea, invoque a get Y2. Entonces, él viene acá y me dice, vea, retorne Y. Y empiezo a buscar en C2. Empiezo a buscar en C2. Entonces, él viene acá y busca Y y lo encuentra. Entonces él dice, eso vale 999 y es efectivamente lo que retorna. ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Interesante? Mire que vamos a tener que buscar en unas listas estados. Eso es todo. El tema es cómo busco, cómo ordeno las cosas para que cuando yo busque sea fácil. ¿Qué notaron en esa implementación que yo hice o en esa forma de hacerlo? ¿Qué notaron de extraño? Que yo siempre arrancaba a buscar, ¿cierto? Por acá. Busque. Si no aparecía acá, te iba, buscaba acá en segundo. Si, por ejemplo, yo le digo invocar a set, yo qué sé, x4, entonces él viene y busca aquí set x4 y no lo encuentra. Dice, búsquelo en C1. Y viene aquí y busca set x4 y no lo encuentra. Entonces dice, vaya, búsquelo en object. Y como object no tiene métodos, él va y busca ya. Y hay una lista vacía y dice, no, no lo encontré. Y debe lanzar un error diciendo, mire, ese método no lo encontré. ¿Sí? Eso es la programación orientada a objetos, a grosso modo. Profe, ¿es necesario hacer el método getx2? Getx2. No es necesario. Yo podría simplemente invocar a getx1, ¿sí? Pero lo que traté de mostrarles es que getx2 arranca a buscar desde aquí, desde la clase desde aquí. Él arranca a buscar desde aquí. Como aquí no hay X, entonces él pasa al siguiente ambiente, por así decirlo, y lo encuentra acá. Si aquí hubiese un X, entonces lo habría encontrado y lo habría retornado. ¿Listo, Diego? Lo que me has dicho. Miren que aunque aquí no hay un X en esta parte, sí hay un X en la cadena de herencia y lo puedo acceder. ¿Ok? Es simplemente para mostrarles eso. Lo mismo. Miren, por ejemplo, aquí retorné el Y. Entonces él vino y lo buscó aquí y lo encontró. Pero ¿cómo hago yo para acceder no a este Y, sino a este otro? Entonces hay varias formas. Yo puedo decirle, mire, invóqueme directamente, porque yo puedo reescribir métodos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llamar aquí, si este lo llamo getY1 y este getY1, entonces no hay forma que yo pueda acceder a este Y de acá. No habría manera. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo tengo que dejar la puerta abierta para poder acceder a algunos valores si necesito acceder a ellos. Entonces, por eso digamos que la diferencia de los nombres, eh, pero básicamente esto que está aquí sobrescribe los métodos que están acá. Es decir, si aquí hay un método con el mismo nombre de acá, entonces siempre va a tener relevancia el método de acá. Ahora, si yo quisiera invocar un método de arriba con el mismo nombre de acá, tendría que hacer un super llamado, un llamado a la superclase. ¿Bien? Si hay dos métodos iguales, ¿qué pasaría? Eso, Alejandro, lo que estaba explicando. Entonces, supongamos que este se llama getY1 y este se llama getY1. Voy a quitarle esto. Supongamos que este se llama getY1 también. Es un 1. Dígame que es un 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo invoque a getY1, él siempre me va a retornar el Y de acá. ¿Sí? Porque ese método sobrescribe entre comillas el anterior. Resulta que hay una lista de métodos. Y entonces yo en esa lista yo arranco a buscar en dónde está el método. Pues como siempre lo encuentro aquí en C2, entonces no voy a acceder a cierto método. Si yo quisiera, si tengo métodos con el mismo nombre y quiero acceder a un método que está allá, entonces creo otro método, llamémoslo getY1 super, ¿cierto? Y ahí hago un llamado a la superclase
con getY1. Sería super self getY1 y con eso accedo al método getY1 que está en la superclase. Y eso es más o menos como sucede casi que en todos los lenguajes de programación orientada a objetos. ¿Listo, Alejandro? No sé si está claro o está muy confuso. Perfecto. Entonces, vamos a ver la explicación de esto, porque ya ciertamente se los expliqué. Entonces, en este código, la clase anterior tiene dos campos, uno llamado Y y uno declarado en C1 y otro declarado en C2, ¿cierto? Un objeto de clase C2 tiene dos campos llamados Y, uno declarado en C1, y el otro declarado en C2, correcto. Los métodos declarados en C1 ven los campos X y Y de C1. En C2, la referencia a X en el método getX2 se refiere al campo X de C1, lo que yo les decía ahorita, mientras que la referencia a Y en el método getY2 se refiere al campo Y de C2. Bien. Si un método M de una clase C1 es declarado en una de sus subclases, se dice que el nuevo método anula el método viejo, que era lo que preguntaba Alejandro. Bien. Si un mensaje M es enviado a un objeto de clase C2, el nuevo método es usado. Eso es lo que sucede cuando uno redefine una función. Entonces vamos a ver aquí otro ejemplo. Voy a darle aquí no guardar. Voy a interrumpir la grabación para que veamos este otro ejemplo completo donde estamos redefiniendo algunos métodos. ¿Ok?